En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Y vamos a leer estos versos que cuando uno lee textos como estos, ¿verdad? Uno entiende por pasajes como 2 Timoteo 3:16, que dice toda la escritura es útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Y eso nos permite entender que toda la escritura tiene ese propósito y cumple esa función. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, del primer versículo hasta el último versículo, toda la escritura de Dios es útil para la vida de sus hijos, ¿verdad? Para formar y para llevarlos cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Así que con esa idea leemos este pasaje y leo en favor de ustedes ese texto. Dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, especialmente por tu palabra, Señor, que nos habla, Señor, de tantas formas, de tantas tonalidades y colores, Señor. Tu palabra viene para ministrar nuestras vidas, Señor. De manera especial te pedimos que nos permitas ver hoy, Señor, cómo tú, Señor, has establecido un orden, Padre, un orden divino, Señor, para la humanidad. Un orden, Señor, que se basa en la relación preciosa de la Trinidad, que es algo maravilloso y sorprendente para nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abra nuestros ojos esta mañana, nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla, para vivirla, para meditarla, Señor. Te lo rogamos así, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando uno lee un texto de estos, ¿qué sensación le viene a usted? ¿Qué experimenta su corazón? Yo no sé si usted experimenta lo mismo que yo, pero uno lee un texto de estos y es como que uno piensa un poquito, ¿por qué Pablo no fue un poquito más allá, verdad? Como que uno quisiera tener más elementos, quisiera saber un poquito más, pero ahí nos deja Pablo, ¿cierto? Así como que toma este tema, particularmente acerca de la mujer y el asunto del velo y todo esto, y nos lo deja en esos versos. Luego Pablo hace otra mención más adelante en el capítulo 14 acerca también de la mujer.
Y bueno, uno podría, digamos, como desglosar este tema también a la luz de otros pasajes que Pablo habla acerca de la mujer y de lo que tiene que ver con su rol y esto. Pero creo que muchas veces y de manera injusta es visto estos textos, porque quizá a veces solamente nos quedamos con la idea o se queda uno con la idea de lo que parece que dijera inicialmente, ¿no? Y que hubiese aquí como, digamos, una carga hacia la mujer o una discriminación como hacia la mujer. Y bueno, ahí tenemos este pasaje, que el Señor nos ayude y nos ilumine en esta mañana para poder comprenderlos. Les pregunto lo siguiente: cuando hablamos de sujeción, ¿qué se viene a su mente? Piense en eso en unos segundos ahí. Cuando usted piensa en sujeción, ¿qué se viene a su mente? ¿Qué se viene a su mente? La realidad de nuestra sociedad, y si ustedes pueden como ver y reflexionar un poco en nuestra sociedad de estos días, es que hay un rechazo hacia la autoridad y hay un rechazo hacia todo lo que tiene que ver con aquello de sujetarse o depender de alguien. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, discursos como aquel que dice que uno debe buscar su libertad. ¿Ha escuchado sobre eso? O que uno debe buscar y luchar por su independencia. Yo me he encontrado con muchas personas, por ejemplo, que hablando de términos de trabajo o de empleo, tienen como la idea quizá de ser independientes. Ahora, no es que esté mal tratar de ser independientes o querer montar su empresa o su empleo, pero muchas veces detrás de ese mensaje está la idea de que yo no quiero rendirle cuentas a nadie, ¿cierto? Es como la idea de que yo por qué tengo que vivir, ¿cierto? Como rindiendo cuentas o teniendo que decirle qué voy a hacer o qué no voy a hacer a una persona. Más bien, yo quiero manejar mi propia vida, yo quiero llevar mi vida a mi manera. Y quiero llevar mi vida como a mí me parece. Y creo que eso está muy marcado en nuestra sociedad. Muy marcado en nuestra sociedad. Quizá este asunto de liderazgo, por ejemplo. No sé si ha pensado también en asuntos de liderazgo, donde el líder de hoy o el que ejerce liderazgo es aquel que muchos se sujetan a él, pero él no se sujeta a nadie. ¿Cierto? Entonces esa es como la idea del líder, como la idea de aquel que está por encima de todos, que muchos tienen que rendirle cuentas, muchos tienen que decir qué van a hacer, pero él no tiene que decirle nada a nadie, es decir, no tiene que rendir cuentas a nadie. Con eso en mente yo quiero que pensemos en este texto de 1 Corintios capítulo 11, porque a partir del capítulo 11 de Corintios, ustedes ya han venido hablando sobre otros pasajes anteriores, especialmente este último que habla de la libertad del creyente y que digamos como que nos ayuda también a ir entendiendo más de qué es lo que Pablo quiere decir con estas palabras en estos primeros versos del capítulo 11, pero también que nos muestra el apóstol Pablo cómo en capítulo 11, 12, 13 y 14 de alguna manera la iglesia de Corinto llegó a vivir una especie como de desorden en su culto, en su adoración pública. Es como que ellos adoraban a Dios, ¿cierto? Y iban al templo a adorar, se reunían a adorar a Dios, pero en medio de esa adoración ellos habían involucrado o habían incorporado una serie de conductas que distaban mucho de lo que era realmente adoración. Y uno pudiese más o menos como recoger esa idea en una palabra, más como desorden, ¿cierto? Desorden, que uno puede notar capítulo 11, 12, 13 y 14, y que Pablo está ahí trabajando en esto. Y además porque eran temas que la iglesia de Corinto le había solicitado a Pablo, y en cartas anteriores, como ustedes seguramente ya han escuchado, en esta serie de predicaciones, la iglesia había consultado a Pablo por algunos temas, y Pablo responde en esta carta dando esa respuesta o tratando esos temas que la iglesia veía como un dilema y como una presión. Así que este texto yo pienso que nos ayuda a mirar esa realidad de la sociedad que, vamos a mirar un poco más detenidamente, vivía
esta iglesia en el tiempo de Pablo, pero que también vivimos nosotros como iglesia hoy, sujetos a todas estas ideas de liberación y de independencia y de no rendir cuentas a nadie. Y cómo en medio de eso es que el Señor nos llama a la comprensión de un orden, escuche bien esto, de un orden divino que Él ha establecido en las relaciones de autoridad y de cómo esa comprensión debe reflejarse en instituciones o más bien estructura de la sociedad, que es el matrimonio y la iglesia. Entonces, quiero para eso desarrollarlo en 3 punticos y básicamente pensar como en 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo nos ilustra o cómo nos muestra Pablo el orden establecido por Dios? Miren conmigo por favor el versículo 3, porque este versículo 3 es sumamente importante para la comprensión de este pasaje. Y casi porque Pablo, digamos, como que en lo que él va a anunciar, lo que Pablo va a decir, él coloca como el cimiento primero para luego construir sobre eso, o más bien para luego dejarnos ver la aplicación de cómo es que esto se da, porque quiero responder a estas preguntas. ¿Cómo es que se nos ilustra el orden establecido por Dios aquí en la Escritura? Segundo, ¿cómo se aplica ese orden en la iglesia y especialmente también en el hogar? Y por último, ¿cómo es que el orden de Dios establecido nos cuida del error? Verso 3. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Ahora, en el versículo 2, Pablo de alguna manera dice que les elogia. Y bueno, uno piensa, ¿en qué sentido Pablo elogia a la iglesia cuando es una iglesia que tiene tantos problemas y tantas dificultades? Pero uno podría pensar que Pablo usa esta medida también como manera de animar a la iglesia y de, digamos, como impulsarlas a que perseveren y persistan en la enseñanza que Él les ha dado. Y posiblemente Pablo usa eso para introducir este tema que él va a tratar en estos versos. Pero en el verso 3 dice, ahora bien, y miren lo que Pablo dice, ahora bien, quiero que entiendan lo siguiente, que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Note por favor conmigo cómo este verso va a ser muy importante y clave entenderlo para que podamos tener como una claridad más allá de los siguientes versículos que vamos a leer. Pero ¿nota usted que hay aquí como algunas relaciones que Pablo establece? Ayúdeme a pensar un momento, por favor. Tome su Biblia y lea este verso 3. Y pensemos en lo siguiente. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos ahí marcadas? Ahí Pablo las menciona. ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuál es la primera relación que nos marca Pablo? ¿Quién? ¿Cuál? Cristo es cabeza ¿de quién? Del hombre, ¿cierto? Miren la primera relación. Cristo es cabeza de todo hombre. ¿Cuál seguiría la segunda relación? El hombre es cabeza de la mujer. Segunda relación. ¿Y la tercera relación? Dios es cabeza de Cristo. Ahora, el término que se usa aquí, cabeza, que pues digamos que ha sido objeto de estudio de qué es esto de cabeza. Muchos han mencionado, por ejemplo, que eso tiene que ver con un asunto como de donde brotaba la fuente, es decir, más como de donde procedía algo. Es decir, como que pudiese ser como que Cristo viene de Dios, ¿cierto? El hombre viene de Cristo y la mujer viene del hombre o algo como así. Y quizá pues esa pueda ser una lectura, pero el texto también, por otros indicios que tenemos y posiblemente el más fuerte en el versículo 10, cuando habla de que la mujer debe tener señal, ¿cierto? De autoridad, también nos habla de que este asunto de cabeza tiene que ver con algo de autoridad que Dios imparte, ¿cierto? Es decir, que si bien es cierto que el uno procede del otro, es cierto que ese que de quien se procede, ¿cierto? Se le debe respeto, se le debe sometimiento y se le debe sujeción, ¿verdad? Y que también ese
que tiene autoridad, ¿verdad?, tiene unas responsabilidades. Y eso es muy importante para poder entender esto. Así que este asunto de la autoridad parece que es algo que Pablo comienza a colocar, y de cómo la iglesia de Corinto vivía liderazgo, cómo la iglesia de Corinto vivía sus relaciones, ¿verdad? Y Pablo coloca esto como la base. Esto es como el cimiento, ¿verdad?, en la construcción que Pablo está haciendo de este discurso, donde Pablo dice: miren por favor esta relación que hay. Ahora, Pablo dice que esta relación, ¿cierto?, es establecida por Dios. Es decir, Pablo no está aquí argumentando lo que él se le ocurrió decir, sino que en la comprensión, ¿cierto?, de Dios y bíblica que tiene el apóstol Pablo, hace mención de estas tres relaciones y de cómo una está sujeta a la otra. Ahora, cuando se habla de autoridad, casi que caminamos sobre una línea muy delgada. Porque cuando usted y yo pensamos en autoridad, casi siempre, y otra vez, por asuntos de nuestra sociedad y asuntos de lo que hay a nuestro alrededor, tenemos la sensación de que hay como una especie de diferencia marcada entre uno y el otro, es decir, entre el que tiene la autoridad y el que recibe esa autoridad. Y casi siempre es como el pensamiento de que el que tiene la autoridad es mayor, ¿verdad?, o está por encima del que no tiene la autoridad. Pero digamos que eso se ha usado erróneamente y mal entendido muchas veces para hablar, por ejemplo, acerca de que la mujer es menos o es inferior que el hombre. Y uno pues se da cuenta de que eso está muchas veces, ¿cierto?, adentro del pensamiento, ¿cierto? Quizá que la mujer está por debajo y el hombre tiene como autoridad y es más importante y está por encima. Pero miren lo que Pablo menciona, y aquí es donde yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque es como vamos a entender este texto. La última relación que Pablo menciona es la relación entre ¿quién? Entre Dios y ¿quién más? Y Cristo. Noten lo siguiente. Pablo trasciende en una relación, porque él está hablando de la relación de Cristo y el hombre, ¿cierto? Y el hombre con la mujer, ¿cierto? Hombre y hombre. Pero aquí Pablo hace una mención de una relación que está por encima, ¿cierto? Y es una relación entre Cristo, el Hijo, y Dios, el Padre. Y nos dice que Cristo, ¿cierto? Perdón, nos dice que el Padre es cabeza de Cristo. Ahora, si el asunto de autoridad tuviese que ver con asuntos de superioridad o inferioridad, si Pablo tuviera eso en mente, ¿qué nos estaría diciendo Pablo con respecto a la Trinidad? Piensen en eso. ¿Qué estaría diciendo Pablo con respecto a la Trinidad? Que Cristo sería inferior a Dios, lo cual haría que Pablo estuviese cayendo en una herejía o en un error doctrinal sumamente grave, porque la Escritura, ¿verdad?, nos dice con toda claridad acerca de la Trinidad y nos habla de que la Trinidad es un solo Dios, ¿verdad?, en el cual coexisten tres personas, ¿cierto?, iguales en esencia, iguales en poder. Así que aquí es donde se cae, digamos, de peso cualquier idea de pensar que la mujer es menos que el hombre o que el hombre es más que la mujer. Porque si eso fuera así, entonces también aplicaría para la relación entre Cristo y su Padre. Por tanto, si en la Trinidad, ¿verdad?, hay sometimiento y hay sujeción, pero no hay grados de superioridad ni inferioridad, eso entonces tiene que mostrarnos lo que Pablo quiere mencionar aquí con respecto a estas relaciones, ¿verdad? Y aquí es donde está entonces el llamado que Pablo hace a la iglesia y que nos hace a nosotros. Porque nos hace pensar en lo siguiente: que Dios ha establecido en su soberanía un modelo de relación. Y ha establecido en su soberanía
que haya cierto tipo de relaciones de autoridad y de sujeción para el hombre y para la mujer. Y eso es sumamente importante, porque nos deja ver que esto proviene de Dios, por tanto es para Él y es para su gloria. Así que esta es la manera como Pablo nos ilustra el asunto del orden establecido por Dios. Dios establece un orden en las relaciones que tienen que ver con autoridad. Dios establece ese orden. Y yo pregunto hoy a cada uno de ustedes y a mí también, porque es una pregunta que nos salta de la Escritura. Y es la siguiente pregunta. ¿Consideramos usted y yo este tipo de relaciones o este tipo de orden que establece Dios en nuestra vida? Es decir, ¿cómo vivimos nosotros nuestra vida? ¿Cierto? Quizá usted sea esposo, quizá usted sea padre, hijo, ¿cierto? Esposa. Pero ¿cómo concibe usted la idea de que Dios nos ha puesto en medio de relaciones, ¿cierto?, que están marcadas por asuntos de autoridad y de sujeción, que es el orden que Dios le ha dado, ¿cierto?, a este tipo de relaciones? Y uno pensaría eso, ¿cómo es que yo vivo, por ejemplo, en mi casa? ¿Verdad? ¿Cómo es que vivo en mi hogar? ¿Cómo vivo con los que están a mi alrededor? Y eso tiene que hacernos pensar un poco acerca de cómo vivimos esta realidad de relaciones. Lo segundo es cómo se aplica este orden en la iglesia, ¿verdad? Primeramente porque es aquí el contexto de iglesia en el que Pablo nos está hablando, pero que también trasciende a otro plano, que es el hogar, porque también, como veremos a continuación, también este asunto del velo y todo eso tiene que ver con asuntos de hogar. Pero no sé si usted ha pensado sobre esto, ha leído sobre esto, pero aquí es importante entender el asunto cultural, ¿verdad?, que vivía Corinto en ese entonces, porque no es fácil comprender este tema o este asunto de qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla de que la mujer debe cubrirse el velo, debe cubrirse su cabeza con velo y que el hombre no debe hacerlo, ¿cierto? Y que si la mujer no se quiere cubrir el cabello, no se quiere cubrir su cabeza, entonces Pablo le dice, entonces rasúrese toda la cabeza, ¿cierto? Y da la instrucción, Pablo, de que la mujer tiene que andar con su cabeza cubierta. Y uno dice, bueno, y todo eso, ¿cómo que? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo me como yo eso? ¿Cierto? O sea, ¿qué hago con eso? Pero aquí es importante entender asuntos de la cultura. Algunos nomás para que usted tenga presente y nos ayude a entender que son necesarios mencionarlos. Lo primero, por ejemplo, es que en la cultura, ¿cierto?, de este mundo, de este momento en que Pablo está escribiendo, la señal de estar bajo autoridad era mostrada o evidenciada a través de algo que cubría el rostro y específicamente la cabeza de la mujer. Es decir, que para ese entonces se consideraba y era parte de la costumbre que las mujeres tuvieran su cabeza cubierta. Y eso era un asunto de la cultura que mostraba que efectivamente esa mujer que viene ahí está bajo autoridad, ¿cierto? Y más específicamente tenía que ver con el asunto de que esta mujer tiene esposo, está casada. Eso es muy importante. Quizá para nosotros hoy serían otros indicativos, ¿cierto? ¿Cuál sería un indicativo hoy para nosotros de que estamos casados? Argolla, ¿cierto? De que muestra, ¿cierto? De que es fulano de tal, ¿cierto? Está comprometido, tiene su esposa o ella tiene su esposo. Algo así como para que podamos entender qué pasaba en este entonces. Otro ingrediente que se añade en este pasaje, que es importante entender, es el asunto, por ejemplo, de que cuando la mujer, o de que el asunto de que el cabello en aquel entonces era muy importante para la mujer, era como una forma en que el hombre era atraído y seducido, no tanto por la figura, ¿cierto?, de su cuerpo, sino más por el cabello de la mujer. Eso era muy interesante. Entonces, una mujer que no tenía velo en su cabeza, ¿qué estaba haciendo en un sentido?
como coqueteando, ¿cierto? Estaba como de alguna manera, estaba como mostrándose coqueta, pero además de eso como disponible, porque si no tenía velo sobre su cabeza, ¿cierto? Cree que no tenía autoridad sobre ella. Y por tanto, entonces, estoy disponible. Y claro, esa es la razón por la cual Pablo está yendo contra eso que está pasando dentro del culto cristiano, porque lo que está pasando allí es que las mujeres oraban y profetizaban, que esa palabra profetizar, que no tenemos el tiempo de ahondar en ella, pero que tiene que ver más con asuntos de instruir y de enseñar a la iglesia, ¿cierto? Lo hacían sin cubrirse la cabeza, es decir, lo hacían como que ellas eran libres, ¿verdad? Como que ellas estaban por encima de otros y que no rendían cuentas a nadie, no tenían autoridad sobre ellas. Entonces Pablo ve ese escenario y es cuando Pablo le dice a tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Que ella, si no quiere cubrirse la cabeza, entonces mire lo que Pablo le dice. Usted no quiere cubrirse la cabeza, es decir, usted quiere mostrarse disponible y coquetearse. Pablo le dice entonces, más bien, ¿por qué no se rasura la cabeza? Otra vez, porque Pablo le dice a la mujer, más bien, rasúrese la cabeza. Tiene que ver porque en la época quienes andaban rasuradas sus cabezas eran las prostitutas. Era como la señal de su oficio. Por eso como que Pablo lo que está diciendo es, ustedes quieren mostrarse disponibles, entonces háganlo con todo. Es decir, si quieren ir hacia el mundo, entonces váyanse con todo. No se queden solamente con la cabeza descubierta, rápense también, entonces quiten todo el cabello y así expongan su mundanalidad y su pecado. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y ese es el escenario por el cual Pablo está yendo contra esta práctica de la mujer, ¿cierto? De no mostrar o no tener señal de autoridad sobre ella. Y bueno, eso es muy fuerte también en la cultura, porque en ese entonces y en ese lugar había un templo, la diosa Afrodita. ¿Saben quién es la diosa Afrodita? La diosa del amor, ¿verdad? Y dice que habían muchas sacerdotisas o profetisas, algunos mencionan esos términos, en ese templo, ¿verdad? Que eran, en su mayoría o casi todas eran mujeres, ¿verdad? Que se prostituían cuando hombres venían a rendirle culto a esta diosa. Entonces ahí tenemos eso muy bien marcado, digamos, en esto. Pero pensemos un poquito más en fondo, ya una vez como aclarado un poquito estos asuntos de cultura en medio de la iglesia. El versículo 4 y 5 de este texto nos muestran la evidencia del pecado del ser humano. Nos muestran que el hombre y la mujer, los dos, ¿cierto? Aunque aquí pareciera que es solamente la mujer, pero ahí también se hace mención del hombre, que si quiere dejes también crecer el cabello, han sido desviados por su maldad y viven en una tergiversación constante de las relaciones de autoridad, es decir, lo que Dios ha dado. Y esto hace que ellos hayan resistido, ¿cierto? O se estén resistiendo a ese orden divino que Dios ha entregado. Es decir, que el desorden, ¿cierto?, de la iglesia de Corinto en la adoración exponía no solamente un desorden de ellos, sino que ese desorden implicaba falta de sujeción a Dios mismo. Es como que no les importaba, ¿cierto?, cuál era el orden que Dios quería. No les interesaba ese asunto. Y ahí es muy importante pensar en eso. Ahora, una aclaración muy cortica. Este asunto del cabello y del velo no eran todas las regiones. Recuerden que Pedro, por ejemplo, en la primera carta habla de los peinados ostentosos de las mujeres, ¿se acuerdan? Lo cual nos muestra que no en todos los lugares se hacía esto, no en todos los lugares había esa cultura, pero particularmente para la iglesia de Corinto sí, se hacía así, sí se vivía así. Y por eso es que Pablo reprende fuertemente a la iglesia y le llama la atención con respecto a esto. Ahora piensen por favor en la responsabilidad de liderar, ¿cierto?, que hay aquí, en la responsabilidad que hay de autoridad y de cómo llegar a decir que yo puedo ser tan libre, ¿verdad?, que no necesito tener autoridad sobre mí, me pone en la condición de estar
oponiéndome directamente a Dios, porque estoy desconociendo su orden y estoy desconociendo lo que Él ha establecido en su palabra para nosotros, ¿verdad? Y eso es desafiante para nosotros que luchamos con ese asunto de tener señal de autoridad, ¿cierto? Ahora miren conmigo por favor el versículo 8 y 9 también, para adelantar un poquito más y pensar en lo siguiente. Cuando Pablo hace mención, el hombre no debe cubrir la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Versículo 8. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Lo que Pablo está haciendo aquí es recordándole a la iglesia y de paso a nosotros que hubo un orden en la creación. Es decir, que lo que Pablo está diciendo aquí no es que él se lo inventó, no es que a él le parece, ¿cierto? Sino que hay un orden establecido desde el principio en Génesis, ¿verdad? Y eso lo tenemos allá en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, donde se nos describe exactamente cómo fue el proceso en el que Dios creó al hombre y luego crea a la mujer, ¿verdad? Pero desde el origen, Dios creó este tipo de relaciones. Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran en armonía perfecta entre ellos y ellos, ¿cierto?, a su vez, vivirán en armonía de sujeción a su Creador. Esta es la verdad del Evangelio, que nos dice que Dios es el creador de todas las cosas y que usted y yo vivimos lo que Dios ha creado, porque lo que Dios ha creado es bueno y Él es perfecto. Él es perfecto. Así que Pablo se menciona aquí acerca de esto, del origen, y nos muestra que esto no es solamente un asunto superficial, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con asuntos de que Dios así lo estableció y Dios así lo creó. Ahora, algo más respondiendo a esta pregunta de cómo se aplica, ¿verdad?, esto del orden, que es la segunda pregunta que estamos respondiendo. Está en el verso 10, que es un verso no fácil de entender, pero dice el verso 10, por esta razón, o sea, por la razón del orden que Dios ha creado y que ese orden se estableció desde el mismo momento de la creación, y ojo, antes de la caída, no fue después de la caída, antes de la caída, ¿cierto? Pablo está diciendo que por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Y otra vez, ¿qué es este asunto de por causa de los ángeles? Causa de los ángeles. Bueno, hay muchos pensamientos también con respecto a este asunto, pero cuando uno mira, por ejemplo, en 2 Timoteo, cuando Pablo también habla acerca de la mujer, ¿cierto?, de su rol en la iglesia, y Pablo hace mención, por ejemplo, de que Satanás dirigió, ¿cierto?, su ataque contra la mujer, y él dirige toda su artillería contra la mujer, y es con ella con quien tiene un diálogo, y es con ella con quien habla. Finalmente Adán solamente ¿qué hace? Come y ya, ¿cierto? Él no pregunta, no hace nada, pero toda la conversación, ¿cierto?, está enfocada hacia la mujer y va hacia ella. Quizá una de las posibilidades, ¿cierto?, de este pasaje tiene que ver con asuntos de que estar en sujeción, ¿cierto?, estar en sujeción tiene connotaciones espirituales que quizá lleguen a ser misterio para nosotros, que no podamos entender con claridad, ¿cierto?, pero que sí nos deja ver que esto de la sujeción, ¿cierto?, tiene un impacto de alguna manera en el orden espiritual, ¿cierto?, y que representado aquí por estos ángeles, ¿cierto?, que Pablo menciona que está allí. Pero cuando uno piensa en eso, ¿verdad?, sin entrar pues más allá o querer descifrar exactamente qué son estos ángeles, y uno podría pensar en muchas cosas, pero quizá eso pueda llevar a muchos errores, pensando más en el asunto de que tiene connotaciones espirituales. Uno piensa entonces
en el hecho por qué Dios estableció este orden y por qué Dios pide a su iglesia que viva este orden en sus relaciones. Quizá porque Dios bendice, ¿cierto? Esto de vivir el orden, esto de seguir lo que Él ha establecido desde el principio, esto de que Dios ha mencionado y ha dicho lo que debe ser en las relaciones, y esto de cumplirlo, vivirlo, ¿verdad? De cómo bendice y cómo de alguna manera trae fruto a la vida del creyente. Y bueno, eso sería algo que tendríamos que pensar cada uno de nosotros, ¿verdad? De cómo es esto de que cuando el creyente, ¿cierto?, vive en estas relaciones, ¿cierto?, y entiende el propósito de Dios y entiende el plan de Dios, entonces hay bendición de parte de Dios, ¿cierto? Sin duda, porque hay, como dice Pablo también, una nube, ¿cierto?, de testigos mirando, observando. Y bueno, por ahí puede estar, ¿cierto?, algo de lo que Pablo quiere mencionarnos y quiere decirnos a nosotros, que nos anima y que nos hace pensar en la importancia de este mandato para nuestra vida. Y de cómo, aunque la sociedad, aunque el mundo nos dice a nosotros de una y de otra manera, que usted puede ser libre, que haga lo que usted quiera y que viva la manera como usted quiera, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Es aquí donde Pablo nos pone este desafío, ¿cierto?, en el que nosotros tenemos que pensar en ese tipo de relaciones. La última pregunta para pensar un poco sobre este orden es cómo el orden de Dios establecido en la Escritura nos cuida de algunos errores. Nos cuida de algunos errores. Mire conmigo por favor el verso 11. Dice: sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene ¿de quién? Todo proviene de Dios. Y ese es un texto que de alguna manera como que Pablo lo menciona para cuidar a la iglesia, cuidar a sus hijos espirituales, cuidar a los creyentes de irse tras cosas que no son. Porque Pablo aquí lo que hace es mostrar cómo estas relaciones son armónicas en el Señor, ¿verdad? Y cómo Pablo está diciendo aquí que no es que el hombre sea más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, lo cual ya ha mencionado desde el versículo 3, ¿cierto? Pero aquí lo pone en términos mucho más enfáticos y mucho más directos hacia el hombre y hacia la mujer, pero que nos dice que esto de que ni la mujer existe o puede existir aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, nos habla de una interdependencia, nos habla de una dependencia mutua, ¿cierto? Pero a su vez nos habla de una dependencia del hombre y la mujer delante de Dios, ¿verdad? Donde Dios ejerce autoridad sobre ellos. Y esto también nos hace pensar mucho acerca de este asunto, porque es como que Pablo le va agregando cosas a esta directriz o a este mandato que él está dando. Pablo le comienza como a agregar cosas, ¿cierto?, para mostrar con mayor luz y dejarnos ver, ¿verdad?, la belleza y la riqueza que hay en esto, de que hay una armonía que Dios ha dado, que Dios ha entregado para bendición de sus hijos, para bendición de la iglesia, para bendición de los hogares, que Dios ha creado de esta manera, ¿verdad?, para que nosotros podamos vivir y podamos glorificar a Dios en medio de ese tipo de relaciones, pero que muestra, ¿cierto?, que hay, ¿cierto?, ese equilibrio o esa igualdad, por decirlo, no en términos de funciones o de roles, pero sí delante de Dios, que es muy importante, porque de alguna manera tenemos aquí como Pablo protege también a la mujer y protege también al hombre. Y esto es precioso porque la sujeción nos habla de eso.
nos habla precisamente de que está hecha para que usted y yo seamos protegidos y seamos cuidados. Eso es lo que Dios establece. Cuando usted y yo vivimos en esta relación, estamos siendo protegidos, estamos siendo cuidados. Ahora déjeme terminar. Pablo finalmente en los últimos versos, él hace también una vez más esfuerzo por seguir persuadiendo, ¿cierto?, a la iglesia y también a nosotros con respecto a este asunto de la sujeción. Pero yo quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando Pablo nos dice que Dios es cabeza de Cristo, nos dice que Cristo es el modelo perfecto de sujeción. Es decir, que Cristo Jesús vivió por amor y en obediencia completa, que Él se sujetó al Padre como viéndole a Él como su autoridad, como su cabeza, para llevar a cabo la obra perfecta de la cruz. Y es eso que hace Jesús. Es eso que hace Cristo Jesús, que nos habla, que nos muestra cómo es esto de sujetarse al Padre, cómo es esto de vivir en armonía con el Padre. Y no sé si tenemos un versículo ahí de Juan, el capítulo 5, el versículo 19, que nos habla cuando Jesús afirmó lo siguiente: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Miren, este es el modelo perfecto, ¿cierto? Y es esto que Jesús vive, lo que nos representa el modelo, y es la obra de Cristo en la cruz. Como dice Pablo también en su carta a los Filipenses, que Cristo Jesús no estimó el ser igual, ¿cierto?, a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó y que Él se humilló a sí mismo, ¿cierto?, y se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y hasta cuál muerte? Hasta la muerte de cruz. Se hizo obediente al Padre, ¿cierto? Y eso nos habla de la armonía perfecta que había entre Cristo Jesús y el Padre. Eso es lo bello del Evangelio, que nos permite entender que estas relaciones no son posibles vivir solamente porque nosotros seamos inteligentes o porque solamente podamos comprender cómo es que funciona, ¿cierto? O que yo solamente logré descifrar cómo es este asunto, sino que nos deja ver que nosotros somos incapaces de vivir tales tipos de relaciones. Y que solamente es Cristo Jesús que al modelarnos esto, nos permite o nos posibilita la restauración de estos tipos de relaciones, en donde Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, y los dos, ¿cierto?, se sujetan al Padre Celestial.